Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y hoy vamos a sumergirnos en un universo de romance, pasión, drama y paisajes espectaculares, porque vamos a hablar de 5 series turcas románticas que te aseguro, no podrás dejar de ver. Sí, lo sé, el mundo de las series turcas es inmenso y a veces es difícil saber por dónde empezar. Hay tantos títulos, tantos actores y actrices con un talento increíble, y tantas historias que te atrapan desde el primer minuto. Pero no te preocupes porque he hecho la tarea por ti y he seleccionado 5 joyas que, en mi opinión, son imprescindibles para cualquier fan del romance. Antes de empezar, y para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y análisis de series turcas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás al tanto de todo el contenido que subimos cada semana. Y ahora sí, vamos allá con las 5 series que te robarán el corazón. La primera en nuestra lista es una serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Erkencikus ***. ¿Por qué la recomiendo? Bueno, para empezar, tiene una química entre los protagonistas que traspasa la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir interpretan a Can Divit y Sanem Aydin, respectivamente. Can es un fotógrafo aventurero, libre y dueño de su propio destino, un espíritu indomable que ha viajado por el mundo capturando momentos únicos y viviendo experiencias al límite. Su barba, su melena y su estilo desenfadado son el reflejo de su alma bohemia y su pasión por la libertad. Sanem, por otro lado, es una joven soñadora, llena de energía y con una creatividad desbordante. Trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, pero sueña con convertirse en escritora y recorrer el mundo. Su inocencia, su optimismo y su torpeza la convierten en un personaje adorable y entrañable. Sus caminos se cruzan en una agencia de publicidad, Fikri Arika, donde ambos trabajan, aunque en roles muy diferentes. A partir de ahí, la historia se convierte en un torbellino de malentendidos, secretos, rivalidades y, por supuesto, un amor irresistible. Lo que más me gusta de Erkencikus es su frescura y su optimismo. Tiene momentos muy divertidos, situaciones cómicas que te hacen reír a carcajadas, como las ocurrencias de Sanem o las meteduras de pata de sus amigas, pero también tiene escenas llenas de emotividad y sensibilidad, como los momentos en los que Can y Sanem se sinceran el uno con el otro y comparten sus sueños y miedos. La historia te engancha desde el principio, y te hace desear que Can y Sanem superen todos los obstáculos y puedan vivir su amor plenamente. Obstáculos que, por cierto, no son pocos, desde la diferencia de clases sociales hasta los complots de los villanos de la serie, pasando por los celos, las inseguridades y los malentendidos. Además, los paisajes de Estambul y la banda sonora son absolutamente maravillosos. La serie te transporta a una Estambul vibrante y llena de color, con sus calles bulliciosas, sus mercados llenos de aromas y sabores, y sus impresionantes monumentos históricos. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, te acompaña a lo largo de toda la historia y te ayuda a meterte de lleno en la atmósfera de la serie. Es una serie perfecta para desconectar de la rutina y sumergirse en un mundo de fantasía y romance. Es como un soplo de aire fresco que te recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. La segunda serie que quiero recomendarles es Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie tiene como protagonistas a Hande Erçel y Burak Deniz, quienes interpretan a Hayat Uzun y Murat Sargmaz. Hayat es una joven de pueblo que por una serie de casualidades y gracias a la insistencia de sus amigas, consigue un trabajo en una importante empresa textil, Sarte. Para conseguir el trabajo, Hayat se hace pasar por una joven llamada Suna Pektas, la hija de un amigo de la familia. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre ambicioso, exigente y aparentemente frío, pero que en realidad esconde un corazón sensible y vulnerable. Al principio su relación es tensa y llena de conflictos, ya que Murat es un jefe muy exigente y Hayat es una empleada muy poco convencional. Sin embargo, poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban, que ambos son personas apasionadas, luchadoras y con un gran sentido de la responsabilidad. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te atrapa por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y te hacen creer en el amor a primera vista. Sus miradas, sus gestos y sus conversaciones están cargadas de tensión y deseo, y te hacen suspirar en cada capítulo. La historia tiene giros inesperados, momentos dramáticos que te mantienen en vilo, como la revelación del verdadero nombre de Hayat o los problemas familiares de Murat,
pero también tiene escenas muy románticas que te hacen suspirar, como los besos robados, los abrazos apasionados y las declaraciones de amor sinceras. Además, la serie aborda temas como la ambición, la lealtad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie también destaca por su estética cuidada y su vestuario elegante, que reflejan el mundo de la moda en el que se desarrolla la historia. Es una serie muy entretenida y recomendable para pasar un buen rato, para reírse con las ocurrencias de los personajes secundarios y para emocionarse con la historia de amor de Hayat y Murad. En tercer lugar, tenemos Senkalkam ***. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Eda es una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus planes se ven truncados cuando Serkan, un arquitecto exitoso y perfeccionista, dueño de la empresa Art Life, le retira su beca. Serkan es conocido como el robot por su frialdad y su obsesión por el trabajo. Para recuperar su beca y poder cumplir su sueño, Eda se ve obligada a aceptar un peculiar acuerdo con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Este acuerdo, que al principio parece puramente contractual, pronto se convierte en algo mucho más complejo y profundo. Senkalkam es una serie que te engancha por su premisa original y sus personajes entrañables. La relación entre Eda y Serkan comienza siendo puramente contractual, con Eda tratando de sacarle el máximo provecho a la situación y Serkan tratando de mantener el control y la distancia. Sin embargo, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo, a medida que ambos se conocen mejor y descubren que tienen mucho en común. La serie tiene momentos muy divertidos, situaciones cómicas que te hacen reír a carcajadas, como las constantes discusiones entre Eda y Serkan o las ocurrencias de los amigos de Eda, pero también tiene escenas muy emotivas que te tocan el corazón, como los momentos en los que Eda y Serkan se abren el uno al otro y comparten sus vulnerabilidades. Además, la ambientación es preciosa, con escenarios espectaculares como la floristería de Eda, la mansión de Serkan y los hermosos paisajes de Estambul. La banda sonora es muy cuidada, con canciones románticas y melodías alegres que acompañan a la perfección la historia. Es una serie perfecta para ver en pareja o para disfrutar solo y soñar con un amor de cuento de hadas, un amor que nace de una mentira pero que se convierte en algo real y verdadero. Nuestra cuarta recomendación es ***Medcezir***. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que tiene un tono más dramático y realista, más cercano al melodrama que a la comedia romántica. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal, Tozludere, que tiene un talento innato para la música y un gran sentido de la justicia. Su vida cambia por completo cuando conoce a Selim Serez, un abogado adinerado y de gran corazón que decide ayudarlo y sacarlo de la delincuencia. Yaman se traslada a vivir a un barrio exclusivo, Altınköy, y se enfrenta a un mundo nuevo y desconocido para él, un mundo lleno de lujos, privilegios y superficialidad. Allí conoce a Mira Beylice, una joven bella y popular, pero que vive atormentada por sus propios problemas, como la adicción al alcohol y la depresión. Medcezir es una serie que te atrapa por su intensidad y su profundidad. La historia aborda temas como la desigualdad social, la lucha por los sueños, la importancia de la familia y el poder del amor para superar las dificultades. La serie tiene personajes muy complejos y bien desarrollados, con historias personales que te llegan al corazón. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, quienes interpretan a Yaman y Mira, respectivamente. La serie te hace reflexionar y que te conmueve profundamente, te hace cuestionar los valores de la sociedad y te hace creer en la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Si te gustan las historias con sustancia y que te dejan pensando, Medcezir es una excelente opción, una serie que te marcará y que recordarás durante mucho tiempo. La serie también destaca por su banda sonora, con canciones melancólicas y emotivas que te acompañan a lo largo de toda la historia y te ayudan a meterte de lleno en la atmósfera de la serie. Y para terminar, la quinta serie que les recomiendo es ***Kiral Kask***. Esta serie tiene como protagonistas a Elçin Sangu y Bahar Arduk, quienes interpretan a Defne Topal y Ömer İpliki. Defne es una joven camarera que trabaja en un restaurante para ayudar a su familia a pagar las deudas. Un día, se ve envuelta en un enredo amoroso para salvar a su familia de una deuda. Neriman İpliki, la tía de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, le ofrece una gran cantidad de dinero a Defne a cambio de que conquiste a su sobrino y se case con él. Defne acepta la propuesta a pesar de que sabe que está haciendo algo malo,
pero se justifica pensando que es la única forma de ayudar a su familia. Kiral Kask es una serie que te engancha por su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. La relación entre Daphne y Homer es compleja y llena de obstáculos, ya que ambos tienen secretos y mentiras que les impiden ser completamente honestos el uno con el otro. Sin embargo, también es una relación muy divertida y emocionante, llena de momentos románticos y escenas cómicas. La serie tiene momentos muy románticos que te hacen suspirar, como los besos apasionados, los abrazos reconfortantes y las declaraciones de amor sinceras, pero también tiene escenas cómicas que te hacen reír a carcajadas, como las ocurrencias de los personajes secundarios o las meteduras de pata de Daphne. Además, la serie aborda temas como la ambición, la familia, la lealtad y la importancia de ser honesto con uno mismo. Kiral Kask es una serie muy entretenida y recomendable para pasar un buen rato, para relajarse y para disfrutar de una historia de amor diferente y original. La serie también destaca por su vestuario elegante y moderno, que refleja el mundo de la moda en el que se desenvuelve la historia. Y bien, ahí las tienen, 5 series turcas románticas que estoy segura les encantarán. Cada una tiene su propio encanto, su propio estilo y su propia historia, pero todas tienen en común la capacidad de emocionarnos, hacernos reír, hacernos suspirar y hacernos creer en el amor. Series que nos transportan a un mundo de fantasía y nos hacen olvidar por un momento los problemas de la vida real. Recapitulando brevemente, hoy hablamos de Erkencikus, una serie fresca y optimista que te llenará de energía positiva, Asklaftan Anlamaz, con su ritmo ágil y personajes carismáticos que te harán reír y emocionarte, Senkalkapm, una historia de amor de cuento de hadas que te hará soñar con un príncipe azul, Medcezir, una serie intensa y profunda que te hará reflexionar sobre la vida, y Kiral Kask, con su humor inteligente y diálogos ingeniosos que te harán pasar un rato agradable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estas recomendaciones les sean útiles para descubrir nuevas series turcas que les roben el corazón. Series que te harán creer en el amor verdadero y te harán suspirar por un romance de película. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se animen a ver alguna de estas series. Si ya has visto alguna de estas series, o si tienes alguna otra recomendación, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión y qué otras series turcas te han enamorado. Compartamos nuestras pasiones y descubramos juntos nuevos tesoros de la televisión turca. Y antes de despedirme te recuerdo que puedes darle like al vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor está en el aire y en las series turcas.